Bien, muy buenos días. En primer lugar, quiero agradecer nuevamente la oportunidad que me brinda la Sociedad Dominicana de Pediatría de poder estar en esta mañana en el desayuno junto a todos ustedes, llevándoles un tema de bastante importancia en la consulta diaria de ustedes, los pediatras. Quiero agradecer igualmente la gentileza del Laboratorio Microgen, quien está apoyando y patrocinando esta actividad. Bien, sin más preámbulo, vamos a hablar en este rato que tenemos de la rinitis en la consulta del pediatra. Vamos a abordar desde el punto de vista práctico las diferentes situaciones que se puede encontrar uno en la consulta asociándose a el protagonista o la protagonista del día de hoy, que no es más que la nariz. La nariz, que es un órgano que, dicho sea de paso, es el órgano más anterior que tenemos en nuestra anatomía. Es un órgano que parecería poco importante cuando hablamos de salud entre todos nuestros colegas. Sin embargo, fíjense ustedes que desde la época, época histórica, la nariz siempre ha sido un objeto, desde la época de la Mesopotamia, ya era objeto de mutilaciones, de castigo en aquellas personas que practicaban la infidelidad. También ha sido objeto de culto a la belleza, como la faraona Cleopatra. También en las imágenes del budismo también representan la nariz como un culto a la belleza. En la India y hoy día también los jóvenes que acostumbran a ponerse piercing en la nariz. También, como no, en personajes tan pintorescos y tan conocidos por todos como Pinocho, y actualmente Red Skull, para los que tienen niños que han ido a ver Avengers, sabrán de qué hablo. E igualmente, también la nariz ha sido objeto de chanza, de risa, e incluso de datos curiosos, como Thomas Weathers en 1720, quien tiene el récord Guinness de la nariz más grande, llegando a alcanzar 19 centímetros de nariz. Obviamente, esta persona forma parte de la historia, pero en la actualidad, este individuo que tenemos aquí, el turco Mehmet Oysureit, cuenta con el récord Guinness de la nariz más grande, alcanzando los 10 centímetros. Estos son datos curiosos que traigo a colación para ilustrar el tema del que vamos a hablar. Y vamos a hablar de lo que es la inflamación de este personaje, de esta estructura anatómica que es la nariz. Y diremos que la rinitis se define simplemente como la inflamación del revestimiento interno de la misma junto a los senos paranasales. Como todos sabremos, es la patología respiratoria más común en la infancia. Se dice que se encuentra dentro de las 5 causas principales de visita a la consulta del pediatra. Es una patología que habitualmente es banal, autolimitada, que no produce complicaciones, salvo en algunas situaciones que veremos posteriormente, y muchas veces no le damos la importancia necesaria y eso nos lleva a hacer diagnósticos incorrectos. Muchas veces infratratamos a estos pacientes o todo lo contrario, los sobretratamos. Por lo tanto, esto implica muchas veces un alto costo en los tratamientos que indicamos a nuestros pacientes. A mí me gusta siempre, cuando hablo de algún tema, dar algunas pinceladas, digamos, anatómicas, fisiológicas, para poner el tema, ya entrar en materia directamente. Como estamos hablando de la nariz, vamos a hablar desde el punto de vista embriológico, que es una de las primeras estructuras que se desarrollan durante la embriogénesis. Fíjense ustedes que esta estructura, a partir de los 28 días, ya aparecen unos procesos rudimentarios, unos engrosamientos que derivan de la placa ectodérmica. Tenemos lo que se llama la placoda olfativa y del neuroectodermo, son dos estructuras paralelas en el macizo frontal, desde donde se van a ir fusionando poco a poco, a medida que va avanzando el proceso de la embriogénesis, hasta formar lo que se conoce como el proceso de fusión frontonasal, que en definitiva va a llevar a formar lo que es la nariz, que todos conocemos como proceso final, como la estructura anatómica final. De forma paralela también tenemos los que se conocen como los senos paranasales, que son 4 en pares, 4 tipos de senos, que a partir igualmente desde la semana sexta de la vida intrauterina tenemos el seno maxilar y los senos etmoidales en proceso de desarrollo.
Posteriormente, el seno frontal, alrededor de los 5 a 7 años de edad, es cuando está en su fase definitiva de formación. Y finalmente, el seno esfenoidal, que es el último seno en formarse a partir de una invaginación del cuerpo del esfenoides. Y estos senos paranasales también pueden afectarse, pueden inflamarse de forma asociada a lo que es una rinitis. Y es lo que conocemos como una rinosinusitis. Cuando hablamos ya de rinosinusitis, hablamos ya no solamente de la inflamación de la mucosa nasal y de los senos, sino también de la presencia de líquidos que hay dentro de estas cavidades que se sobreinfectan y que pueden también atacar el hueso adyacente. Bien, con relación a la anatomía de la nariz es un poquito compleja, es una estructura en forma de pirámide con una base hacia el macizo frontal y un vértice hacia la parte anterior de nuestro cuerpo, formado por una estructura fibrosa, por 3 cartílagos, uno de ellos el principal, que es el tabique o septum nasal, 2 cartílagos secundarios, cartílago medio lateral y cartílago lateral, y la estructura cutánea que recubre toda esta estructura. Si hiciéramos un corte sagital de lo que es la cavidad nasal o la nariz, vamos a encontrar que la nariz es una especie de túnel por donde va a penetrar el aire, ¿verdad? Es una estructura donde vamos a encontrar unas muescas que no son más que esta especie de escalones en forma turbinal, que son los cornetes. Los cornetes son 3 en pareja, ¿verdad? 3 a cada lado del tabique nasal y permiten de esta forma filtrar, calentar, humedecer el aire que entra del medio ambiente hacia la nariz, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a encontrar diferentes estructuras que van a descansar sobre los huesos que forman el techo de la nariz. Vamos a encontrar también la desembocadura de las trompas de Eustaquios un poquito más atrás, en la zona de la nasofaringe. Y esta estructura tan compleja, vamos a ver que tiene, desde el punto de vista vascular, una gran importancia, porque está formada por 5 arterias que derivan nada más y nada menos de la carótida interna y la carótida externa, que se van a fusionar, se van a anastomosar en esta zona llamada área de Little, que es lo que conocemos como pleso de Kieselbach, que es la zona, digamos, una de las zonas más vascularizadas del cuerpo humano y donde se producen la mayor cantidad de sangrados que veremos posteriormente las diferentes causas. Bien, ya hablando de fisiología nasal, sabemos que la nariz, igual que todo el árbol respiratorio, está formado por una mucosa de epitelio cilíndrico, pseudoestratificado, que contiene células caliciformes secretoras del moco, además células secretoras de glicoproteínas y lisosimas que forman parte de la barrera inmunológica química que tenemos, con un pH ligeramente ácido y que está formado, como he comentado antes, por un gran complejo de estructuras vasculares, tanto venosas como arteriales, y es una zona altamente inervada. Vemos como tenemos una rama sensitiva del trigémino, también el nervio olfatorio, la parte sensorial, y también una parte neurovegetativa formada por ramas parasimpáticas y simpáticas. En definitiva, la nariz es una estructura bastante importante desde el punto de vista fisiológico. Tiene unas funciones fundamentales, como es la respiratoria, ya que es la puerta de entrada del aire que vamos a respirar, que llegará a los bronquios, donde se hará el intercambio gaseoso. Función olfatoria, ¿qué más decir de la función olfatoria? Una de las cosas más importantes que tenemos dentro de los 5 sentidos es el olfato. Tenemos también una función reflexógena. Hay más o menos 8 o 9 tipos de reflejos. Desde el reflejo gustatorio, imagínense ustedes, reflejo gustatorio, el comer, el poder disfrutar algún alimento, si no tenemos olfato, pues imagínense lo complicado y lo desagradecido que sería. También tenemos que la nariz participa de forma activa en la fonación, ya que actúa como una caja de resonancia
donde el aire que penetra sirve para modular el sonido que posteriormente se va a formar a través de las cuerdas vocales. Bien, vamos a hablar ya directamente lo que nos vamos a encontrar en consulta cuando llega un paciente y qué es lo que tenemos que ver. Que aquí yo le voy a hacer una pregunta a todos ustedes y quiero que sean sinceros. Cuando ustedes exploran un niño de forma habitual, un niño que va a la consulta normal, ¿cuántos de ustedes se detienen a explorar la nariz? ¿Cuántos? Es un dato bastante curioso que yo lo estuve buscando incluso en estos días, haciendo una investigación a ver si realmente todos los pediatras o todos los médicos se detenían, así como la gente se detiene a explorar la garganta, los oídos, alguno que va más allá y hace un fondo de ojo, pero ¿cuántos de ustedes se detienen a explorar la nariz en una consulta de medicina, o sea, de pediatría normal, una consulta de revisión normal? Pues llama la atención que no todo lo hacemos, ¿verdad? Entonces, tenemos que comenzar inspeccionando la nariz. Ya sabemos que hay distintos tipos de narices para todos los gustos y colores, según la raza, según la etnia, según la genética, la familia, vamos a ver que hay diferentes tipos de nariz. Nos vamos a fijar en el tamaño, la forma, la simetría, eso nos tiene que llamar la atención, si hay alguna alteración de un lado u otro de la nariz, cómo está ese tejido cutáneo. Nosotros los alergólogos nos fijamos mucho si tienen el famoso típico surco nasal que se forma en los pacientitos por el rascado continuo. Eso es llamativo, lo que llamamos el saludo alérgico. Igualmente visualizaremos desde fuera el tabique nasal, cómo está ese tabique, si está centrado o está desviado. Vamos a palpar todo lo que son las estructuras de la nariz, igualmente los senos paranasales, buscando a ver si hay dolor, a ver si hay calor local, crepitaciones, cuando te traen un niño llorando, ustedes saben si se ha caído, se ha dado algún golpe, pues hay que buscar a ver si hay a lo mejor un escalón óseo, si crepita la nariz. Y luego la inspección interna, que simplemente con el mismo aparatito que utilizamos para ver los oídos, el otoscopio, podemos ver por dentro el color de las mucosas, vemos si hay secreciones, cómo son esas secreciones, si hay algún tipo de lesión, si hay algún cuerpo extraño, si el tabique está perforado, está desviado, y también podemos encontrar cualquier infección, un forúnculo, por ejemplo. Esos son datos que nos deben de llevar a hacer el diagnóstico posterior en estos pacientitos que van a nuestra consulta. Nos podemos complementar con estudios de imagen, tenemos distintas presentaciones. A nivel radiográfico tenemos la proyección de Caldwell, la proyección póstero-anterior o frontonasal, donde nos va a permitir esta proyección observar mejor los senos frontales, el techo de las órbitas. En el caso de la proyección de Waters o la proyección nasomentoniana, en esta proyección vamos a observar mejor los senos maxilares, el tabique nasal, los senos etmoidales y el piso de las órbitas. Luego tenemos la radiografía lateral, radiografía de Kabum o de nasofaringe, donde vamos a poder observar las estructuras que están por encima del paladar blando. Esta básicamente la pedimos cuando sospechamos de un paciente que tiene hipertrofia de adenoides, que comentaremos posteriormente. Y finalmente nos podemos valer para algunas situaciones de la tomografía de senos paranasales que habitualmente no se debe de pedir. Solamente pediremos una tomografía en aquellos casos de pacientes donde sospechemos de un absceso orbitario, una tumoración nasofaringea, o en aquellos pacientes que son recurrentes con rinosinusitis, sinusitis crónica, o en el caso de que el otorrino decida operar a este paciente. Entonces, solamente en esas situaciones es que debemos de pedir la tomografía de senos paranasales. Bien, basándonos en las diferentes presentaciones o historias clínicas que vendrán nuestros pacientes a nuestra consulta, vamos a hablar de 6 síndromes nasales o 6 síndromes de rinitis diferentes que vamos a encontrarnos en la consulta. Y vamos a comenzar con el síndrome obstructivo.
que no es más que la disminución de la permeabilidad de las fosas nasales. Hay algo que obstruye el paso del aire, que puede ser completa o incompleta, unilateral o bilateral, puede ser una obstrucción aguda, intermitente o recidivante. Podemos encontrar dos tipos de obstrucción, una que es la exógena, que puede darse en el caso de pacientes adolescentes con pólipos, tumoraciones o en niños pequeños los cuerpos extraños, famosos, típicos que muchas veces nos traen de cabeza. En algunos casos, obstrucciones endógenas como las tresias de Coanas o cualquier inflamación pasajera. Vamos a hablar de un cuadro típico que vamos a encontrar en casi todas las consultas, que no es más que la hipertrofia de adenoides o vegetaciones, como también se le llaman, que no es más que el aumento del volumen de este tejido linfático que se forma en la rinofaringe y que junto a las amígdalas palatinas, faringeas, submandibulares y peritubáricas forman lo que conocemos como el anillo de Waldeyer, que tiene una importancia capital durante los primeros años de vida de un pacientito desde el punto de vista inmunológico, ¿verdad? Entonces, estas glándulas, estas adenoides, tienen un mayor crecimiento de actividad fisiológica durante los primeros 3 a 10 años de edad, siendo su pico máximo entre los 6 meses y 12 meses de vida. Ahí es donde tienen una mayor actividad desde el punto de vista inmunológico. ¿Qué pasa? Que muchas veces, por la misma condición, digamos, anatómica del pacientito, o por diferentes procesos infecciosos continuos, recidivantes, estas adenoides aumentan de tamaño, produciendo obstrucción por el aumento del volumen, disminuyendo el paso del aire a través de la rinofaringe. Y esto lo podemos ver simplemente por la clínica del paciente, como nos va a contar, que veremos a continuación, e igualmente mediante una radiografía de Cavum, donde vamos a ver un engrosamiento marcado y una disminución, un afinamiento de la luz de la entrada del aire hacia ya desde la rinofaringe hacia la orofaringe. Entonces, estos pacientitos, seguramente todos ustedes habrán visto que son pacientes que característicamente tienen estas condiciones anatómicas, son pacientitos que tienen la cara pronunciada, una prognatia, tienen los pómulos hundidos, tienen una mala oclusión dental, lo cual lleva a que estos pacientes tengan halitosis, caries dental. Si vemos el paladar, vemos un paladar acampanado, y es todo lo que conocemos como facies adenoides, ¿verdad? En la cara de este niño que siempre parece que estuviera dormido, es un niño que respira por la boca, es un niño que tiene una voz nasal o voz de papa, como se llama, que siempre está con una rinitis, una congestión que no se le termina de quitar, son niños que tosen de noche, necesitan muchas veces dormir con más de una almohada porque no pueden respirar, y lo que claro a todos los padres les llama la atención son los ronquidos, son niños que roncan más que un hombre, y que estos niños pues obviamente tienen un déficit en la calidad del sueño, tienen una apnea del sueño, lo cual hace que al día siguiente no rindan como deben de rendir en el colegio, por lo tanto tienen déficit de atención y tienen pues un mal rendimiento escolar. Son niños que se están durmiendo continuamente porque no duermen. El diagnóstico, la historia clínica nos aporta bastante información, pero si quisiéramos ver realmente el grado de obstrucción, tenemos una nasofibroscopia, que eso ya es una técnica que la utilizan los otorrinos, para ver el grado de obstrucción que tenemos. El tratamiento, la conducta que tenemos que tener con estos pacientitos es siempre conservadora, conducta expectante. Vamos a manejar las infecciones con tratamiento antibiótico. La mayoría de los gérmenes son gram positivos. Esteroides tópicos nasales están indicados si hay una rinitis alérgica asociada, que muchas veces estos pacientitos tienen a su vez una hipertrofia de cornetes, donde los esteroides pues funcionan bastante bien. Entonces, la pregunta del millón, la pregunta clave siempre ha sido, que los padres les trae a preocupación y se oyen tantas versiones, que si hay que operar, que si no hay que operar. Bueno, según la Academia Americana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, estas son las distintas indicaciones clave para mandar un paciente a cirugía. Obstrucción nasal severa con apnea del sueño es la primera. Los episodios recurrentes de adenoiditis,
Igualmente la sinusitis crónica o recurrente, infecciones de oído medio y la hipoacusia o trastornos del habla. Muchas veces estos pacientes, por este grado de obstrucción, a veces de forma importante, son pacientitos que no escuchan, no oyen bien. Y obviamente si un niño en los primeros años de vida no oye bien, no escucha bien, pues obviamente no aprende a hablar, habla con dificultad. Y finalmente cuando hay sospecha de tumor rinofaríngeo. O sea que estas son las claras indicaciones para un niño ser sometido a cirugía. Pasamos a otro de los síndromes que podemos encontrar en nuestra consulta, el síndrome hemorrágico, que no es más que la epístasis, hemorragia o sangrado nasal, donde hay diversas causas, la principal pues traumática, golpes que se dan los muchachos, caídas, un pelotazo, cirugías a veces que pueden producir sangrado, polipectomías, angiofibroma juvenil, una patología habitualmente frecuente en adolescentes, situaciones donde un viaje a un sitio con una temperatura más fría, un clima más seco, puede producir a veces epístasis de forma espontánea, situaciones hematológicas como la hemofilia o alguna otra discrasia sanguínea, la toma de medicamentos como los AINES, algunas veces pueden producir también sangrado espontáneo, y finalmente causas idiopáticas que muchas veces pueden ser pacientitos que por alguna malformación vascular, anatómica, son más propensos a producirse los sangrados típicos en el plexo de Kisselbach que hemos hablado. Siguiente síndrome que vamos a encontrar, aquí vemos diferentes situaciones asociadas a patologías nasales y vamos a hablar, por ejemplo, de la hiposmia, que no es más que una disminución del olfato, es una disminución de la sensación del olfato que podemos encontrar en situaciones como la rinosinusitis, sinusitis poliposis nasal, la anosmia, que puede ser temporal, en situaciones igual, la anosmia es ausencia de olfato, sinusitis crónica, cuerpos extraños, que no percibimos el olor. Situaciones permanentes como traumatismos de cráneo, tumores, alteraciones del comportamiento. Aquí vemos otra situación totalmente diferente, que es la hiperosmia, donde olemos más de lo habitual, que pueden ser causas genéticas, ambientales, personas que están expuestas a hidrocarburos, síndrome de abstinencia por benzodiazepinas, la cacosmia, que es una situación donde hay una percepción del olor putrefacto, incluso dicen que hasta heces fecales, donde en situaciones con pacientes con hipotiroidismo, epilepsia, sinusitis, las rinitis costrosas, infecciones dentro de la nariz, nos pueden producir esa sensación desagradable de olfato. La parosmia, que no es más que una alteración cualitativa del olfato, o sea, lo que yo huelo, lo huele otra persona diferente, o sea, hay una distorsión olfativa que se puede dar en caso de epilepsia, posteriormente infecciones graves de vías respiratorias, y finalmente, ya pacientes ya con trastornos a veces psiquiátricos, la fantosmia o alucinaciones olfativas, personas que perciben olores que el resto de la población no percibe. Bien. Otra situación que podemos encontrarnos en la consulta, síndrome doloroso, pacientitos que van con dolor en la zona nasal, que pueden ser traumáticas por heridas, contusiones, fracturas nasales. Siempre si pedimos una radiografía lateral de nariz vamos a encontrar que puede haber crepitación, podemos encontrar un puente nasal o fragmentos nasales. A nivel infeccioso, los forúnculos famosos que pueden formarse dentro de la nariz, que son bastante molestos, abscesos nasales, situaciones de infecciones que pueden producir costras, exposición a irritantes, cáusticos, y los cuerpos extraños que también pueden producir un aumento del dolor. Síndrome secretorio, pacientitos que van a nuestra consulta con una rinorrea aumentada, que puede ser de diferentes tipos. Puede ser desde una rinorrea acuosa o hialina, como podemos encontrar la rinitis alérgica, purulenta en causas infecciosas, costrosa, cuando hay exposición a irritantes o sustancias cáusticas, o también una situación que se ve a menudo, que es la rinitis vasomotora, pacientes que se exponen a olores fuertes, irritantes, alimentos calientes, muy condimentados, y tú ves que los pacientes empiezan a producir mucosidad. Dentro de la rinitis infecciosa, claramente hay que hacer una diferenciación entre las que son de causa infecciosa con la de causa alérgica.
vamos a ver, las causas infecciosas suelen ser el origen, los virus, habitualmente, en algunas situaciones bacterias, sobre todo gram positivas, son cuadros autolimitados, 7 a 10 días, mientras que las alergias son cuadros intermitentes o perennes, según el origen. Puede haber fiebre en las causas infecciosas, en las causas alérgicas nunca va a haber fiebre. Frecuentemente los episodios de resfriados o rinitis infecciosa pueden ser ocasionales, mientras que en el caso de las alergias son síntomas recurrentes. Eso es lo que nos va a diferenciar en cuanto a frecuencia. Con relación a dolor de garganta, también las rinitis infecciosas a veces pueden haber dolor de garganta asociado, igual que malestar general, lo cual nos habla de cuadro infeccioso. Las secreciones nasales en la rinitis infecciosa pueden ser de claras hasta verdosas, mientras que en la rinitis alérgica siempre la rinorrea va a ser tipo hialina o transparente. Y la calidad de vida del paciente con una rinitis infecciosa va a estar limitada simplemente los días que dure el proceso. Por lo tanto, después el paciente retornará a su vida normal, mientras que los pacientes alérgicos tienen una afectación de la calidad de vida de forma permanente. Cuando esta rinitis infecciosa atrapa los senos paranasales por proximidad, pues hablamos ya de una rinosinusitis, que en este caso vamos a ver otros síntomas característicos, ya no solamente la rinorrea, que está presente hasta en 80% de los casos, siendo purulenta en la mayoría de las veces, tos, fiebre, y aquí vamos a agregar el componente de dolor facial, cefalea frontal, que los pacientitos se quejan, la congestión nasal, que es prácticamente permanentemente, respiración bucal, debido a que no hay una buena, el aire que penetra por la nariz pues se encuentra totalmente obstruido y el paciente de forma habitual respira por la boca. En ocasiones puede haber por proximidad también infecciones de oído asociado. El diagnóstico diferencial que debemos hacerlo a nivel clínico, pues la presencia de cuerpos extraños intranasales, sobre todo si es a nivel unilateral, la atresia unilateral de las coanas y la rinitis alérgica aguda. En cuanto a la etiología, vamos a ver que llama la atención la diferencia entre los gérmenes causantes a nivel de niños. Vemos como el género Corynebacterium, el mismo género de la difteria, representa un 52% de las causas, seguido del estreptococo y finalmente del estafilococo coagulasa negativo como tercera causa, que en los adultos es la causa principal de gérmenes asociados a la rinosinusitis. En el examen físico, parte de lo que hemos hablado, el dolor en macizo facial y frontal, la rinorrea mucoide amarilla verdosa, halitosis y el enrojecimiento de la mucosa nasal y faríngea que podemos encontrar, en algunas ocasiones adenopatías cervicales asociadas. Prueba de imágenes que podemos pedir en estos casos, la radiografía con una proyección de Waters va a confirmar la opacidad del seno implicado en cuestión. Podemos ver niveles hidroaéreos que nos va a traducir la presencia de líquido ocupando el espacio de los senos maxilares, en este caso. Con relación al tratamiento, vamos a ver una ligera diferencia cuanto a la rinosinusitis aguda y la crónica. Siempre vamos a tratar los pacientes agudos con antibióticos, habitualmente beta-lactámicos, la amoxicilina, que es el antibiótico por elección, también macrólidos en algunos casos, quinolonas. En los casos de rinosinusitis crónica no se recomienda. Siempre los lavados nasales con soluciones salinas hipertónicas, corticoides nasales en ciclo de 14 a 21 días. En algunos casos de la rinosinusitis crónica se recomienda 5 a 7 días, no más. Y luego, con relación a otros tratamientos descongestionantes nasales y antihistamínicos asociados para esa sensación de picor, de estornudos que pueden estar presentes. Y en los cuadros crónicos, ya esto, mandar al paciente al otorrino para las cirugías endoscópicas nasosinusales. Finalmente, el síndrome de hiperreactividad nasal. Síndrome de hiperreactividad nasal no es más que una hiperrespuesta del sistema inmunológico
debido a un estímulo constante sobre los linfocitos T que va a producir una aparición de unas IgE específicas contra diversos alérgenos ambientales que vamos a percibir en el medio ambiente donde el paciente viva. Y característicamente estos pacientes van a estar siempre con ese prurito nasal, los estornudos en salva, que el nombre de salva viene porque salva de cañonazos, por eso son pacientes que están estornudando continuamente, ¿verdad? Que se asocian a síntomas oculares como lagrimeo, prurito ocular, o sea, el proceso de rinoconjuntivitis va de la mano habitualmente y, ¿qué más decir? La rinitis alérgica, la patología alérgica más frecuente a nivel mundial en todas las edades, alrededor de 400 millones de personas en todo el mundo padecen de rinitis. En nuestro continente, fíjense ustedes, 1/3 de la población prácticamente en Latinoamérica está afectado de rinitis. Es una patología de población infantil y joven, hasta un 80% de los casos antes de los 20 años ya padecen de rinitis. Y se ha visto que la tendencia es que vaya en aumento. Hay diversos factores, entre ellos el cambio climático, la exposición a diversos agentes contaminantes, el aumento de la resistencia de los diferentes alérgenos por la contaminación ha hecho que aumente la prevalencia a nivel mundial y esto conlleva un aumento en los tratamientos, altos costos en tratamientos paliativos, porque es una patología con una alta morbilidad, no tanta mortalidad, es una patología con una alta morbilidad que donde básicamente hay mayor problema es en la afectación de la calidad de vida. A nivel mundial, la causa principal siguen siendo los pólenes como alérgenos más importantes. Sin embargo, en nuestro medio, país de clima húmedo, tropical, caluroso, los ácaros son el agente principal causante de los síntomas de rinitis. Y la rinitis es una patología que hay que verla en su conjunto, junto con otra patología estrella que es el asma. A nivel genético está más que demostrado que la rinitis coexiste y precede al desarrollo del asma, que la genética de la rinitis y el asma están totalmente asociadas. Los genes están asociados al desarrollo de asma con la atopia y la gravedad de la enfermedad. Por lo tanto, igualmente factores ambientales y genéticos juegan un papel muy importante en el desarrollo de estas enfermedades, donde la herencia está presente hasta un 70-90% de los casos. A nivel epidemiológico se ha visto que hasta un 80% de los pacientes asmáticos tienen una rinitis alérgica previa. Y visto desde otro punto de vista, hasta 40% de los pacientes que tienen rinitis van a desarrollar asma. Por lo tanto, la rinitis es un factor de riesgo para sufrir asma. ¿Y esto por qué? Porque existen unas similitudes entre la vía aérea superior e inferior, tanto histológicas como etiopatogénicas. Implican los mismos tejidos, comparten el mismo proceso inflamatorio, los mismos mediadores, las mismas células. A nivel etiopatogénico, la misma fisiopatología, los mismos desencadenantes. La respuesta alérgica inmediata es similar, una a nivel nasal, una a nivel bronquial, pero con la misma consecuencia, un infiltrado inflamatorio eosinofílico. Comorbilidades asociadas a la rinitis alérgica, todos estos pacientes ya lo sabemos, que pueden presentar desde dermatitis atópica, alergias a alimentos, la otitis media, conjuntivitis. Todas estas situaciones están asociadas de una u otra manera a la rinitis alérgica, que los síntomas están más que decirle, ustedes los conocen, la rinorrea acuosa, el prurito, el lagrimeo, la congestión nasal, halitosis y ronquidos, pacientes que muchas veces pueden complicarse con rinosinusitis, que a la larga van a producir una gran afectación de la calidad de vida en estos pacientitos. El diagnóstico, una historia clínica, examen físico y las pruebas complementarias que hacemos los alergólogos en nuestra consulta, desde las pruebas cutáneas hasta citología nasal, endoscopía nasales y pruebas de laboratorio y pruebas inmunológicas que también se pueden hacer. ¿Cómo vamos a tratar la alergia respiratoria, en este caso la rinitis? Se debe de tratar según el consenso del grupo ARIA, que ya desde el año 2008 ya
nos recomendaba tratar la rinitis de una forma integral, ya que hay una vía respiratoria, es una sola enfermedad, en base a todo lo que hemos comentado. Entonces, estas guías lo que nos recomiendan es que cuando tratemos a los pacientes con rinitis, no les perdamos la pista, porque son pacientes que tarde o temprano pueden desarrollar asma, por lo tanto, tenemos que tratarlos como si fueran potenciales pacientes asmáticos. Hay una clasificación que igualmente existe desde el año 2001 en cuanto a lo que es la gravedad de la rinitis, la cataloga en cuanto a la duración intermitente o persistente y en cuanto a la gravedad de los síntomas en leve hasta moderada grave. El tratamiento, básicamente control ambiental, evitación de los alérgenos que ya sabemos que producen los síntomas a partir del diagnóstico que hemos hecho en la consulta. Luego tenemos a nivel farmacológico los antihistamínicos, conocidos por todos ustedes, los esteroides tópicos nasales, antileucotrienos y la inmunoterapia. Es una herramienta propia de los alergólogos. Existe este escalón de tratamiento, también propuesto por la guía ARIA en el 2008, donde vamos a ver cómo en todos los escalones sigue siendo la misma conducta, la evitación de los alérgenos. Tenemos los descongestionantes nasales que se deben usar siempre con un tiempo limitado, antihistamínicos, se recomiendan los no sedantes, los antagonistas de leucotrienos, cromonas, los corticoides nasales ya a partir de una rinitis intermitente moderada grave, e igualmente valorar inmunoterapia en estos pacientes que ya tienen síntomas intermitentes moderados graves. Con relación a los antihistamínicos, ustedes saben que son drogas que bloquean competitivamente el enlace de la histamina con los receptores H1 que se encuentran presentes en la piel, epitelio respiratorio y digestivo, y que fundamentalmente a nivel respiratorio actúan sobre el prurito, picor nasal, picor ocular, lagrimeo y los estornudos. Dos generaciones de antihistamínicos que tenemos, los de primera generación, que ya datan de casi 50 años, que tenían el principal inconveniente de ser sedantes, de atravesar la barrera hematoencefálica, que no deben de utilizarse en embarazadas ni en madres lactantes, producen estímulo del apetito, y dentro de estos tenemos el difenidrinato, la hidroxicina, la clorfeniramina, bromenifeniramina. Habían algunos que producían alteraciones del QT que fueron sacados del mercado, como la terfenadina. Dentro de lo de segunda generación tenemos antihistamínicos ya no sedantes, no atraviesan la barrera hematoencefálica, son más seguros. Dentro de las embarazadas podemos utilizar la cetiricina y loratadina, son los únicos antihistamínicos que son indicados por su seguridad en embarazadas y su ausencia de teratogenicidad. Luego, dentro de estos antihistamínicos de segunda generación, tenemos la cetiricina, fexofenadina, loratadina, rupatadina, desloratadina y la evastina. La evastina en particular, en el consenso, el grupo de consenso de los antihistamínicos de nueva generación, en el año 2003, se propuso la evastina como un antihistamínico de tercera generación por su gran potencial antiinflamatorio, sobre todo a nivel descongestivo nasal. Se veía que tenía acción incluso similar a la de los esteroides tópicos, porque tenía una mayor adherencia y permanencia en los receptores H1 a nivel del epitelio respiratorio nasal, por lo tanto lo hacía más eficaz y efectivo. Es un antihistamínico seguro a nivel neurológico, no atraviesa la barrera hematoencefálica, no produce reacciones ni interacciones adversas con otros medicamentos, no potencia el efecto de otras drogas, por ejemplo antidepresivos. Es una sustancia que no es cardiotóxica, no es sedante, y hay estudios que hablan de seguridad e inocuidad desde los 2 años de edad. Por lo tanto, es un medicamento que en el caso particular, hablo desde mi experiencia, lo uso habitualmente y es un medicamento muy efectivo, muy seguro. Los pacientes siempre me lo dicen, que tienen muy buena experiencia con este medicamento. Otro de los tratamientos que tenemos para tratar la rinitis, en aquellos casos de rinitis ya de una intensidad moderada, es el uso de los esteroides tópicos nasales, que básicamente van a centrar su acción a nivel del edema y la congestión nasal. Aquí tenemos la budesonida, fluticasona, beclometasona, mometasona y triamcinonola.
en diferentes presentaciones en spray o incluso en gotas, que se deben de usar solos o en combinación con antihistamínicos en ciclos que pueden variar desde 7 a 14 días. Recuerden, no se deben utilizar de forma permanente porque los esteroides, como todos sabemos, pueden producir resequedad en la mucosa nasal, conllevando a sangrado o epístaxis. El mejor tolerado y con mayor efectividad, según los estudios publicados, es la molécula del furoato de mometasona. Y en contra, el que puede producir, que siempre es la pregunta de todos los padres con el tema de los esteroides, es el tema del crecimiento. La beclometasona es la única que se ha visto implicada en estudios donde puede haber afectación del crecimiento de los niños. Y nada más, esto era lo que yo quería comentarles en la mañana de hoy.